El descenso en los estándares de calidad en el ámbito de las prácticas de las diversas profesiones ha sido una constante en México. Hace unos años vimos cómo los requisitos para ser magistrado fueron disminuidos y la experiencia y preparación quedó a segundo término. Pero hay una nueva ley que tiene a todos muy preocupados. En aras de incrementar la cobertura médica de atención en ciertas especialidades médicas, se ha eliminado el requisito de la cédula profesional de especialista y ahora cualquier médico puede, después de tomar un curso breve de preparación, dedicarse a ejercer una especialidad. El caso específico que más ha proliferado y que ha generado incluso un problema de salud pública nacional es el de la cirugía plástica, ya que ahora los costos de insumos y de procedimientos, al ser tan económicos, están al alcance de cualquier persona. Pero el precio a pagar por esta decisión es algo muy caro y que ahora los pacientes se están llevando a cuestas este precio. Bienvenidos a Hipotéticamente Hablando, donde el día de hoy hablaremos de cómo es este mundo donde cualquier médico puede mejorar tu aspecto físico. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Bienvenida, Anel, a este programa. Pues, ¿cómo ves esta situación donde ahorita, hace muchos años hablaba del intrusionismo, ¿no? De algunos médicos que tomaban, por ejemplo, que un curso de ultrasonido y hacían y ponían o un cursito y ahí hacían algunos negocitos. Pero ahorita nos vendieron la idea, bajo esta nueva ley, de que necesitábamos especialistas y no habían las plazas o no se quisieron generar. Y bueno, el gobierno ofrece estos cursos y se advino un creciente número de nuevos especialistas sin esta preparación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, pues mira, gracias por la invitación, ¿verdad? Desgraciadamente esto es una realidad, ha estado sucediendo no solo aquí en México, en toda América Latina, en Estados Unidos. Muchos médicos o incluso personas no médicas, ¿verdad? Que no tienen la cédula ni siquiera de médico general, pues tienen ahora la facilidad de tomar cualquier curso, de pagarse una maestría. Inclusive hay ya universidades, pues ni siquiera avaladas por nadie, ¿verdad? Que promocionan y venden todo este tipo de cursos para que cualquier persona pueda aplicar inyectables, ¿verdad? Botox, ácido hialurónico. Pero lo más grave es que ya los están capacitando incluso para realizar cirugías, ¿no? Procedimientos quirúrgicos en pacientes, que esto, pues, como bien dijiste, se ha vuelto un problema de salud pública, ¿verdad? Porque de ahí se han derivado una gran cantidad de complicaciones y lo peor, pues, muchas muertes, ¿verdad? Y ahora, en esta situación, cuando a ti te llegaba un paciente normalmente, pues obviamente tú tienes pues las certificaciones, toda la preparación, toda la carrera que se tuvo que haber hecho para ser cirujano plástico y la certificación que tienes que llevar después. ¿Cómo ve la comunidad médica el hecho de que ahora incluso otras ramas, como por ejemplo odontología, están entrando a esta, se están intrometiendo en áreas donde no tienen ni siquiera esa preparación de vida y pues están haciendo, indebida competencia? Sí, nos ha generado una gran problemática, ¿no? En el ámbito de la cirugía plástica. Primero porque vemos muchas complicaciones, ¿no? El paciente que va y se atiende tiene una complicación grave, habitualmente son secuelas que ya no son reparables, ¿no? O sea, ya son secuelas permanentes, pero el paciente a veces no suele entender eso, ¿no? Esa situación. Entonces, yo te puedo decir, en mi práctica privada sí llego a ver muchas pacientes que ya fueron operadas por otros médicos no cirujanos plásticos, ¿no? Y que ya llegan pues hasta incluso sin la capacidad económica para poder pagar una cirugía reconstructiva, ¿no? Por todo lo que ya gastaron previamente con estas personas. Y pues sí, o sea, nuestra práctica sí se ve afectada en ese tipo de situación. ¿Y cuáles son las cosas que con más frecuencia te llegan como accidentes quirúrgicos, o sea, o como malas praxis quirúrgicas?
Bueno, yo en mi práctica he visto secuelas, sobre todo de liposucción, ¿verdad? La liposucción pues es un procedimiento que si no se realiza a la primera de manera adecuada deja secuelas permanentes, ¿no? en la piel de las pacientes. Liposucción, cirugías de cara, muchas cirugías de nariz, ¿verdad? Que tenemos que reconstruir con injertos de cartílago de la costilla, ¿no? Y hacer ya procedimientos de mucho más alto nivel. Más que nada esas. Ok, y dentro del ámbito, por ejemplo, pues estamos hablando de que no solamente ha ocurrido esto en cirugía plástica, sino incluso en otras especialidades. Sí es importante mencionar que, bueno, cuando a un médico, por ejemplo, como en tu caso, se le presenta una complicación médica durante la cirugía, pues tú tienes la preparación para poder solventar a lo mejor una crisis hipertensiva durante el acto quirúrgico o una situación de estas. Y bueno, estos nuevos quirófanos que han salido así, digamos, sin a veces los mínimos requisitos o tal vez cubriendo los mínimos requisitos nada más para atender pacientes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, porque sí, o sea, para levantar un quirófano, pues hay pues ciertas especificaciones, que el carro rojo lo que tiene que tener, las tomas de oxígeno, y estas personas que se avientan en aras de la belleza a operarse en quirófanos sin esta preparación, o sea, ¿qué mensaje te gustaría darles a ellos? Esto es súper importante porque esto es lo que va a determinar que un paciente sobreviva o muera realmente cuando nos enfrentamos a una complicación, ¿no? Los cirujanos plásticos siempre estamos expuestos, ¿verdad?, a cualquier complicación, ninguna cirugía está exenta de riesgos, ¿verdad? Pero un doctor, por ejemplo, hablando, médico general, ¿no?, que tomó su maestría en cirugía estética, no está avalado para poder operar en ningún hospital certificado, por lo menos aquí en el estado de Yucatán, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Construyen sus propias clínicas, hacen sus propios quirófanos, clínicas de cierta manera hasta clandestinas, porque no tienen ningún nombre al público en general, no se anuncian nada, ¿no? Entonces están de cierta manera operando a escondidas porque saben que legalmente no lo deben de realizar, ¿no? Entonces, ¿a qué se expone el paciente? Uno, a ir a operarse a un quirófano improvisado en una casa, en una clínica escondida, que no cuenten con una terapia intensiva, un banco de sangre, un laboratorio, rayos X, tomografía, absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Llega el paciente, se opera, llega a haber alguna complicación grave, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, ¿no? ¿Y qué hacen? Llaman a una ambulancia, en lo que llega la ambulancia, agarran al paciente, se lo llevan al hospital, el paciente ya falleció. Entonces, aquí, pues, se vuelve un problema de gravedad, porque el paciente, que también tiene responsabilidad, ¿verdad? Porque el paciente, si está llegando a una casa, en una colonia, por ahí en el norte de Mérida, ¿no?, y lo van a operar en esa casa, pues debe de cuestionar por qué, ¿no? Uh-huh. Y esto que estás comentando es importante porque todo procedimiento quirúrgico previamente pues lleva una firma donde hay la no responsiva, donde eximos, bueno, nosotros pues como médicos no somos dioses, pueden haber accidentes, claro, en cualquier momento, pero pues es un ámbito controlado donde tú dices, sí, puede haber un accidente, pero en este quirófano pues hay un control de infecciones, está fumigado, está esterilizado todo, o sea, hay un sello, hay todo que te diga, todo debe de ir bien. Y aún así, desafortunadamente a veces suceden cosas, sí. Pero en el ámbito legal, o sea, ¿cómo se protege, o cómo se queja un paciente o el familiar de un paciente si este fallece? Si ya firmó una responsiva, o sea, literalmente sería como un juego, una ruleta rusa, porque no sabes bajo qué circunstancias realmente están interviniendo. Y estos quirófanos, pues bueno, van proliferando. Una cosa que igual sucede, que lo he visto yo en experiencia, es de que así como en la cirugía plástica, también pasa en la cirugía bariátrica, donde muchos cirujanos por experiencia se han hecho llamar cirugías bariatras y empiezan a intervenir personas y empiezan las complicaciones. Y en el caso, por ejemplo, de la cirugía bariátrica, que es el paciente, digamos, complicado por excelencia. Es el más, con más comorbilidades. Exactamente, es el que te puede hacer paro, el que te va a hacer todas las cosas, y lo metes a operar a lugares donde no puedes controlar esas situaciones. Bueno, además de esta situación,
te comentaba hace un rato, bueno, las cosas más comunes. Ahora, en aras de la estética, como mencionábamos hace un momentito, si bien algunas áreas, digamos, quedaron como este fellow de que, bueno, opera a lo mejor alguien, pero bajo la vigilancia de un cirujano que está ahí, o bien como muchos médicos salieron bajo esta nueva ley, donde están a lo mejor ellos haciendo el diagnóstico y operan con un cirujano que sí está certificado y él entra como primer ayudante. Tal vez esa fue la intención de esta ley, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurre cuando ya empiezan las intervenciones y se empieza a contratar a personal que no es o no tiene esa habilidad o preparación en cirugía para ayudarte? Porque pues tú no operas sola, ¿ok? No. ¿Has visto esto? O sea, ¿has escuchado de estas personas que empiezan a habilitar a dentistas u otro para ayudarles en sus procedimientos quirúrgicos? Sí, desgraciadamente sí hay colegas que se prestan para eso, ¿no? Uh-huh. Incluso los contratan por estas universidades para ser maestros de cirujanos estéticos que están en formación. Ok, y otra cuestión igual importante. En la situación de la cirugía plástica, bueno, tal vez cuando hablamos de plástica hablamos de, no sé, de una cuestión a lo mejor un poquito más del ego de la persona que se quiere ver bien, pero es importante mencionar que ahorita con este problema de salud, el otro apellido de la cirugía plástica es reconstructiva, que es donde yo creo que ahorita estás teniendo más trabajo como cirujano plástico o como cirujano reconstructivo. Van las dos cosas de la mano, pero ¿qué te está tocando ver más? ¿Estás viendo más personas que llegan de primera intención contigo a ser intervenidas, o personas que están llegando después de haber tenido un problema con estos médicos? Pues mira, ahorita te puedo decir que un 70% de mis consultas es de primera vez, cirugía estética, y como un 30% es reconstructiva, ¿no? Por secuelas de otras cirugías. Y en las cirugías reconstructivas, ¿cuáles serían, digamos, las condiciones para que tú tuvieras, digamos, un mejor pronóstico o le pudieras ofrecer un mejor pronóstico a esos pacientes? O sea, hay algunas a las que les vaya un poquito mejor. Por ejemplo, mencionabas hace un rato que en la liposucción se afectaba la piel, o en las cirugías en el rostro pues habían algunos, no sé, blefaroplastías o rinoceptoplastías, pero ¿hay algunas condicionantes que te hagan decirle al paciente, no puedo hacer nada por usted? Sí, desgraciadamente sí hay muchas. Claro que depende de la magnitud de la lesión que se haya ocasionado, ¿verdad? Pero las más difíciles, por lo menos lo que yo hago en mi práctica privada es, yo no les ofrezco garantías, ¿no?, a la paciente. Yo les digo hasta dónde puedo llegar y qué es lo que puedo hacer, pero nunca les puedo garantizar que vayan a quedar bien, ¿no? Porque la paciente va con la idea siempre de que me arreglen lo que me hicieron mal. Uh-huh. Pero el cuerpo humano no es así, o sea, ya tiene una cicatriz, ya sufrió una necrosis, ya no tiene cartílagos, ¿no? O sea, ya hay secuelas permanentes que eso, pues yo no las puedo modificar, puedo intentar mejorarlas, pero nunca va a quedar como antes de la primera cirugía. Uh-huh. Y bajo esta premisa de que digamos, de no ofrecer garantías, me imagino que igual te sientes a veces limitada en el aspecto de decir, bueno, ¿por qué no paran un poquito esto para que yo pueda dar o ofrecer mejores opciones a mis pacientes? ¿Te has sentido en algún momento que el advenimiento de este intrusionismo está perjudicando el trabajo de tus colegas? Sí, definitivamente. Uh-huh. ¿En qué manera lo sienten? O sea, ¿en el hecho de que las complicaciones no las pueden manejar, o en el hecho de que realmente le dan en la torre a los rostros y a los cuerpos de las personas? Sí, es que es difícil. O sea, yo como cirujano prefiero 1000 veces más operar a un paciente que nunca se ha hecho nada. O sea, virgen, digamos. Virgen de cirugía estética. Uh-huh. Pero al llegar pacientes con tantas complicaciones, ¿no?, secuelas muy graves, pues para mí, yo tengo un abanico de posibilidades que le pudiera llegar a ofrecer, pero es difícil, o sea, porque el paciente nunca queda contento, ¿no? Uh-huh. Y eso genera hasta cierta frustración, ¿no? Porque tú le quieres ofrecer lo mejor, pero ves que ya está dañado y el paciente pues ya llega mentalmente agotado, ¿no?, hasta
cierto punto por todo lo que ya pasó antes. Y ahora, otra cosa que igual empezó a presentarse mucho fue el advenimiento de algunos padecimientos que vinieron de la mano, ¿no? del creciente número de prótesis de seno que se empezaron a poner, que es este síndrome de Asia, ¿okay? Que es esta enfermedad autoinmune asociado a esta situación. Y mencionaba que, bueno, los insumos protésicos y todo abarataron mucho sus costos, ¿okay? Como cirujano plástico, parte de tu trabajo también, me imagino, es velar por la calidad de los insumos con los que trabajas. O sea, yo te imagino a ti trabajando así con lo top y lo mejor. Pero tiene que ver o incide en la calidad o el tipo de implante, en la posibilidad de que alguna paciente pueda desarrollar, por ejemplo, este síndrome de Asia, el que se está prestando, por el que se están haciendo las explantaciones. Sí, sí puede llegar a ocurrir. Como en todo, hay diferentes tipos de calidad, ¿no? Y por ende, pues de costos también, ¿no? Desgraciadamente, algunas veces por reducir costos pones un implante de menor calidad que a lo mejor no está aprobado por la FDA, no tiene todas las certificaciones que debería, ¿no? Pero usando un implante de muy buena calidad en una paciente que tenga predisposición al presentar el síndrome de Asia, se le puede presentar de igual manera, ¿no? Con un implante bueno o con un implante de menor calidad, ¿no? Ahí sí depende mucho y es lo que nos corresponde a nosotros como cirujanos estudiar y determinar qué factores de riesgo tiene el paciente. Por ejemplo, yo no le pondría implantes a una paciente que padezca enfermedades autoinmunes porque es garantizado que va a tener alguna complicación derivada de eso, ¿no? Y de esas autoinmunes, las más comunes que tú ves en tu práctica, que tú le puedes decir ahorita a nuestro público, si usted tiene este tipo de padecimientos, o sea, que no le donen la píldora, mejor no se lo haga. ¿Cuáles serían aquellos padecimientos más comunes que tú identificarías para recomendar al público que no haga? Mira, los dos más comunes son artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. Son los más comunes. Ya de cualquier forma, aunque lleguen a mi consulta para esa situación, ¿verdad? Si las llego a operar de alguna otra cosa que no requiera colocar alguna prótesis, porque eso es lo que no se recomienda hacer, siempre las mando con un reumatólogo, ¿verdad? Y el reumatólogo tiene que primero estudiar y autorizar el procedimiento quirúrgico, sea cual sea, y ya luego pues podemos proceder a programarlo. Ok, entonces, y bueno, porque vino también un creciente número de explantaciones que eso se ve ahorita mucho paciente norteamericano y canadiense está viniendo a México pidiendo la explantación de implantes mamarios, obviamente por este síndrome de Asia. Y ahora, ¿qué ocurre cuando la cirugía plástica se lleva a los extremos? O sea, esas personas que tienen es dismorfismo, es el término, dismorfia corporal, y en el cual ya llega a ser a lo mejor un proceso adictivo en ellos y ya no pueden, por ejemplo, recurrir a un cirujano certificado como tú y van con cirujanos, bueno, o con personas que se dedican a hacer cirugías sin esta capacitación. ¿Cómo ves? O sea, tú presupones o piensas que el panorama a futuro para estas personas con dismorfismo, o sea, va a ser catastrófico, o sea, se viene algo catastrófico con estas personas, o es muy común, es poco común que lo veas? No, la dismorfia corporal es súper común. Te puedo decir que cada semana veo pacientes con ese problema en mi consultorio. Desgraciadamente, pues sí, son pacientes que llegan con 8, 10 o más procedimientos quirúrgicos. Muchas tienen la posibilidad económica de seguírselos pagando, ¿no? Pero muchas no, y como dices, se van a buscar opciones pues más económicas, ¿no? Al respecto. Pero este tipo de pacientes son pacientes que son muy difíciles de tratar porque hay dos vertientes: o los atiendes y les sigues cobrando y les sigues haciendo lo que el paciente te pida, o simplemente los rechazas y no los tratas. Y una pregunta que, bueno, yo siempre me la he hecho, ¿no? Como médico igual. Cuando ustedes tienen este tipo de problemas, o sea, bueno, o más bien se encuentran con este tipo de pacientes que tienen esta situación de dismorfismo corporal, ¿ustedes le sugieren al paciente
estoy viendo que a lo mejor hay un problema aquí de índole psiquiátrica que necesita ser atendido, o es más común decir, bueno, te sigo operando, porque digamos, hay dos tipos de cirugía que pudiéramos considerar acá. Una que es reconstructiva, o sea, a lo mejor alguien que tuvo un accidente y te va a tocar reconstruirle el rostro o el pecho o algo. Es muy distinto a alguien que llega pidiéndote un servicio de esos, a alguien que te llega pidiendo un servicio donde quiere estéticamente verse mejor. Entonces, ¿dónde está el borde, digamos, o el horizonte que se cruza? O sea, es común que muchos colegas crucen el horizonte y persistan, digamos, en aras de, pues, a lo mejor de ganar un dinero, ¿no? Continuar con las cirugías, o lo más ético es decir, hasta aquí veo que hay una situación. O sea, en tu experiencia, ¿cómo manejas a un paciente que llega con este dismorfismo? Sí, es común. Aquí ya entra la cuestión de ética profesional, ¿verdad? Porque desgraciadamente sí hay muchos doctores que con tal de seguir generando ingresos y cobrar a los pacientes les hacen lo que ellos quieren, pero el problema se va agrandando, ¿no? Sí, es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande, porque son pacientes que hagas lo que hagas nunca van a estar contentos. Nunca van a estar satisfechos con nada porque no son capaces de ver la realidad de cómo está su cuerpo y tienen expectativas muy irreales siempre de todo. Entonces yo te puedo decir, en mi práctica profesional, primero veo qué es, independientemente de la cantidad de cirugías que tenga la paciente, ¿verdad? Pero si veo que lo que me está pidiendo es algo razonable, que sí lo puedo realizar, sí la puedo operar, ¿no? Ahora, si veo que la paciente está bien o ya se excedió de volumen en la cara, ya la nariz prácticamente ni respira, ¿no? O ya tiene 5 liposucciones o quiere unos implantes de busto gigantes que sé que me van a traer complicaciones, simplemente le digo que no. Y sí me toca rechazar a muchos pacientes, ¿no? En mi práctica. Y en ese caso, el rechazarlas, bueno, es un procedimiento que, bueno, uno puede decir, creo que en aras de no lastimarte, no voy a intervenirte. O sea, ¿has tenido en alguna ocasión algún roce o algún paciente que te diga, es que usted está actuando de cierta manera y no me quiere operar y es un... Sí, es que pues el paciente cree que llega, a veces ven el consultorio como si fuera un restaurante, ¿no? Y van a llegar al menú, pedir y quiero esto y aquí está mi dinero, ¿no? Y la verdad es que pues no es así, ¿no? O sea, como médico yo tengo derecho a seleccionar a los pacientes que yo quiero operar, ¿no? Y que yo quiero tratar. Pues bueno, gracias por entrar a este juego, Anel. Yo sé que está un poquito estresante. La doctora Anel Briceño, un excelente cirujano plástico. Si quieres mencionar dónde está tu consultorio. Claro, yo me encuentro en la Torre Médica Pensiones, en el consultorio 106, para el que guste una evaluación, con mucho gusto. Perfecto, pues le invitamos a jugar el día de hoy aquí en Hipotéticamente Hablando, ¿ok? Ella es una excelente cirujano, o sea, de las personas con las que vale la pena ir. Esperemos que esta situación de esta, digamos, de estas legislaciones donde nos están empezando a abrir ciertos candados que deben estar cerrados no sea una constante en nuestro país, pero bueno, ¿okay? Nos despedimos de ustedes hoy en este capítulo donde hablamos acerca de lo que hacemos en aras de la belleza, aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.